Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Murciélagos en la línea. Me llamo Isaac Rentería y durante años fui de los llamados murciélagos, los que solo salimos cuando el monte se apaga y la sierra se queda en penumbras. Esa parte de mi vida nunca apareció en informes ni evaluaciones. A todos les di la versión limpia, con tiempos y bajas. Lo que de verdad pasó esa noche se quedó atorado en la cabeza. Hasta ahora. Era 2011 y estábamos desplegados en la sierra entre Guerrero y Michoacán. El destacamento eran cuartos de bloc pegados a la ladera, pinos alrededor y un generador terco. De día patrullábamos brechas. De noche salíamos los murciélagos, 8 elementos con visor nocturno y la orden de entrar donde otros no podían. La misión llegó un martes. El capitán traía la mirada quebrada por el cansancio y detrás venía un mayor que casi nunca visitaba la zona. Nos formaron en el comedor, entre ollas de frijoles y olor a diésel. Orden, infiltrar por Cañada, llegar al poblado San Miguel del Cielo, confirmar presencia de grupo armado y asegurar una bodega donde, según inteligencia, guardaban gente levantada. Sin apoyo aéreo ni convoy. Solo nosotros. Yo conocía ese pueblo. 2 semanas antes habíamos ido con despensas. La gente nos miró con mezcla de alivio y miedo. Nadie quería hablar después del anochecer. Una señora le dijo al cabo Medina que allá arriba, más allá del último corral, no se debía caminar de noche. Él se rió, dijo que el monte se respeta pero no asusta a un soldado. Yo también lo tomé a broma. Salimos a las 21:30. Avanzábamos en columna, separados lo justo para no delatarnos. El visor pintaba todo en tonos verdosos, los pinos parecían columnas infinitas. No se oían grillos ni perros, solo el roce de ramas y nuestro equipo contra el chaleco. El radio empezó a crujir raro y se cayó la comunicación con base. El pueblo apareció tras una curva. Casitas de bloc, techos de lámina, corrales con alambre. Ninguna luz. Ni focos colgados con cables piratas, ni televisiones encendidas. El visor mostraba estructuras, pero no detectaba cuerpos en movimiento. Ni un perro encadenado ladrando. Medina murmuró que el lugar parecía fotografía. La bodega estaba en la parte alta, a la salida del pueblo. Portón de lámina abollado, candado reventado. Entramos como siempre, 2 al frente, otros 2 cubriendo, el resto en perímetro. Adentro no había gente. Solo olor a humedad, gasolina vieja y algo que recordaba los pasillos de la morgue del hospital militar. En el piso, marcas hechas con cal mezclada con tierra, círculos incompletos, cruces deformadas, figuras raras. Medina se agachó y dijo que alguien había estado ahí esa misma tarde, porque la cal se desmoronaba al mínimo contacto. El radio murió por completo. Primero se saturó con ruido sucio, luego nada. Vargas, nuestro sargento primero, intentó comunicar con base usando todas las claves. Silencio. Cuando miramos hacia la ladera opuesta, las luces del destacamento ya no estaban. Donde siempre había chispas amarillas en la noche solo quedaba una mancha oscura. El primer alarido llegó desde afuera, en la calle de tierra. No fue largo, fue un sonido cortado, como cuando el aire se va de golpe del pecho. Uno de los compañeros del perímetro dejó de responder a su clave. Salimos a buscarlo pensando en una caída. Encontramos sus huellas llegando hasta una zona donde el suelo estaba tan compacto que ya no dejaba marca. Ni rastro de equipo, ni casquillos, ni arrastre. Medina regresó pálido. Dijo que había visto a alguien parado al fondo de la calle, apoyado en una cerca de tabla. Pensó que era el compañero, pero al apuntarle con el visor notó que no devolvía calor. Detrás de esa silueta, más adentro del monte, juraba que se veían otras figuras quietas entre los árboles. Vargas ordenó replegarnos al centro del pueblo. La plaza era un cuadro de tierra con una cruz de cemento en medio. Ahí estaban los primeros cuerpos. Hombres del pueblo, campesinos por la ropa y las manos, tendidos boca arriba alrededor de la cruz, con los ojos abiertos hacia el cielo. No tenían impactos visibles. La piel se les veía reseca, pero el olor no correspondía a muchos días tirados. El aire se sentía más denso, como si costara llenar los pulmones. Mientras revisábamos,
El visor me parpadeó. En un segundo fugaz vi una silueta plantada junto a la cruz. No era una persona común. Más bien una ausencia de forma, un espacio que parecía tragarse la poca claridad nocturna. Todo alrededor se veía más nítido menos ese punto. Cuando el visor se estabilizó, ya no estaba. Pensé en un fallo de equipo hasta que escuché la respiración acelerada de otro de los muchachos por la frecuencia interna. Él también la había visto. El tiroteo comenzó sin aviso. Destellos surgieron de las casas alrededor de la plaza y el sonido seco de rifles nos obligó a tirarnos al piso y responder. Algunos destellos salían de ventanas donde el visor no mostraba cuerpos, otros parecían nacer de puertas abiertas sin nadie detrás. En medio del ruido, Vargas gritó que cubriéramos la retirada hacia el camino de regreso. Al voltear, vi a Medina de rodillas frente a uno de los campesinos, inmóvil. Corrí a jalarlo. Cuando lo toqué, sentí su chaleco helado, como si hubiera pasado horas en una cámara de refrigeración. Me miró sin reconocerme. Dijo que el campesino había abierto la boca y le había hablado con la voz del mayor que nos dio la orden en la base, misma entonación, mismas pausas, diciéndole que se quedara, que la misión ya estaba cumplida. Lo sacudí hasta que reaccionó y lo arrastré hacia la calle mientras las balas seguían chocando contra las fachadas. La retirada fue desordenada. Uno cayó en la calle principal, otro cerca del arroyo seco. Nadie se detuvo a recoger cuerpos. Vargas nos cubría soltando ráfagas cortas. Yo iba casi cargando a Medina, que tropezaba con cada piedra. Cuando al fin vimos la antena del destacamento entre los árboles, pensé que ya habíamos sobrevivido a lo peor. La base estaba igual de apagada que el pueblo. Cuartos abiertos, mochilas tiradas, casas de campaña volteadas. No había puertas forzadas ni casquillos. Parecía que la gente simplemente hubiera dejado lo que hacía y se hubiera marchado en fila. En el comedor seguían las ollas, el café frío, platos sucios. Las sillas estaban empujadas hacia atrás, como si se hubieran levantado todos al mismo tiempo. Vargas ordenó atrincherarnos ahí hasta el amanecer. Cerramos puertas, trabamos ventanas como pudimos y nos quedamos en silencio, con el fusil apuntando a la entrada. Entre las 3 y las 4 escuchamos pasos sobre la grava, afuera. No eran muchos, pero tampoco uno solo. Se acercaban, rodeaban la construcción, se alejaban. Cuando un compañero intentó asomarse por una rendija, algo golpeó la pared desde afuera con tanta fuerza que levantó polvo del techo. Al amanecer llegaron los vehículos de otra zona militar. Nos encontraron dentro del comedor, con los fusiles apuntando a la puerta. Medina estaba recargado en la pared, con los ojos abiertos y la piel fría. Nadie escuchó un disparo. Nadie oyó el momento exacto en que dejó de respirar. El informe médico habló de paro por estrés extremo. El parte de operaciones registró la misión como enfrentamiento con grupo armado no identificado, varias bajas, un sobreviviente con afectación psicológica. Ese sobreviviente soy yo. No volví a la sierra como murciélago. Me cambiaron a oficina, donde sello papeles que describen historias que ya no quiero ver de cerca. A veces vienen mandos a preguntarme si quiero baja voluntaria, si necesito empezar de cero en otro lado. Digo que no. Sé que allá arriba quedaron cosas que nadie entiende y que lo que vimos esa noche no cabe en ningún manual. Por las noches, cuando la ciudad se apaga y el sonido del ventilador se parece al zumbido del generador viejo del destacamento, cierro los ojos y vuelvo a sentir el casco, el visor, el peso del fusil. Vuelvo a oler tierra húmeda, gasolina, sangre seca. Y en el borde del sueño tengo la certeza de que algo sigue caminando entre los pinos de San Miguel del Cielo, avanzando a la misma velocidad que nosotros aquella noche, esperando que alguien, algún día, vuelva a encender un visor nocturno y se atreva a mirarlo de frente. Murciélagos en la fiesta del monte. Me llamo Ramiro López, cabo retirado del ejército, y durante 6 años pertenecía a un grupo nocturno al que en la región nos decían los murciélagos. Éramos los que entrábamos cuando todos los demás salían, los que nos movíamos entre pinos y veredas de terracería mientras el resto dormía o fingía que dormía. Lo que voy a contar pasó en la Sierra de Guerrero, en 2015, arriba de un poblado que en los mapas aparece como San Miguel del Monte. Para muchos ya ni existe. Para mí, sigue ahí, atorado en una noche que no termina. Nos mandaron en noviembre, justo antes de las fiestas patronales de varios pueblos de la zona.
Oficialmente, la orden era disuasión y presencia, palabras bonitas para decir que íbamos a dejar claro quién mandaba en la región. Extraoficialmente, el teniente dijo que solo observaríamos, que nada de meternos en broncas con el grupo que controlaba la sierra. Arriba no pasa nada si no se meten, fue la frase que se me quedó grabada. Salimos de la base casi al anochecer en 2 Cheyenne verdes, apagando las luces desde antes de tomar la brecha. Éramos 8 elementos en mi vehículo y 7 en el otro. Llevábamos equipo de visión nocturna, chalecos, fusiles bien aceitados y esa mezcla rara de confianza y cansancio que solo se siente después de demasiadas guardias. La brecha se iba estrechando entre paredones de piedra y barrancas llenas de matorrales. El aire olía a pino húmedo y diésel. A ratos, el motor se tragaba cualquier otro sonido. A ratos, cuando el conductor bajaba la velocidad, se alcanzaba a oír la sierra viva, grillos, viento, algún perro lejano. Nos detuvimos en un mirador natural, un claro sobre la loma desde donde se veía un valle oscuro con unas cuantas luces anaranjadas. Allí estaba San Miguel. Sabíamos por informes que años atrás habían levantado a varios pobladores en una fiesta patronal, que hubo música, disparos y luego puro silencio. Desde entonces, decían, la gente bajaba al pueblo solo de día. De noche, nadie quería quedarse. El plan era sencillo. Dejar las camionetas arriba, bajar a pie hasta media ladera, establecer un punto de observación y reportar movimientos. Nada de entrar al pueblo, nada de confundirnos con civiles, nada de héroes. Mientras acomodábamos el equipo, escuché algo que no tendría que haber estado ahí. Primero pensé que era la radio encendida de alguno, pero el sonido venía de abajo, del valle. Eran metales, percusiones, una melodía de banda que conocía de tantas cantinas. Se oía lejana pero clara, como si alguien hubiera encendido una fiesta completa en medio de la nada. Nadie dijo nada al principio. Los murciélagos estamos entrenados para guardar la boca y abrir los ojos. Pero los ojos no nos servían. Hacia el pueblo apenas se veían unas cuantas luces fijas, amarillas, como de casas viejas. No había los destellos típicos de una feria, ni cohetes, ni movimiento de carros. El sargento a cargo del pelotón nos hizo señas para avanzar en silencio. Bajamos en fila, siguiendo un sendero que serpenteaba entre árboles altos. La música se hacía más fuerte conforme descendíamos, mezclada con risas y voces. No eran grabaciones. Eran personas cantando, gritando, pidiendo otra canción. La radio del sargento chisporroteó con estática justo cuando intentó comunicarse con la base. Probó con otra frecuencia. Nada. Dijo en voz baja que, de todos modos, seguiríamos el plan. Que llegaríamos hasta donde pudiéramos ver la explanada sin exponernos y ahí decidiríamos. Encontramos un buen punto, ocultos detrás de un talud de tierra, con vista parcial al centro del pueblo. Lo que vi no tiene explicación que me convenza del todo hasta hoy. La explanada estaba llena. Había puestos con lonas descoloridas, focos colgando en hilera, mesas de plástico y gente moviéndose de un lado a otro, bailando, bebiendo. La banda estaba sobre una tarima improvisada, con tambora, tuba y clarinetes. El polvo del piso subía en cada paso de los que giraban. Todo eso se veía casi normal, salvo por 2 detalles. El primero fue la luz. Los focos parecían demasiado fijos, sin parpadear, y daban una claridad extraña, casi lechosa, que no iluminaba del todo los rostros. El segundo fueron los mismos rostros. Los cuerpos se movían, pero las caras eran borrosas, como si las estuviera viendo a través de un plástico empañado. Tuvimos que quitarnos el visor nocturno porque no ayudaba. A simple vista era igual. Colores deslavados, siluetas nítidas, pero rasgos que no terminaban de formarse. Aún así, había detalles que saltaban. Una señora de delantal sirviendo platos una y otra vez sin descanso, siempre a la misma mesa. Un tipo levantando una botella, brindando con el aire. Un niño corriendo detrás de un globo que nunca alcanzaba. El sargento murmuró que había leído el parte de lo ocurrido ahí años atrás. Un grupo armado llegó de madrugada, acompañado por personal uniformado. Encerraron a varios hombres en la iglesia, sacaron a otros a la explanada. Hubo gritos, disparos, cuerpos en el piso. El informe hablaba de presencia de elementos no identificados con ropa oficial. Esa frase nos molestaba a todos. Sabíamos lo que significaba.
Mientras mirábamos, un sonido rompió la rutina rara de esa fiesta. Un motor subiendo por la brecha, pesado, conocido. Todos los que estábamos en el talud nos tensamos. Al lado contrario de donde habíamos bajado, aparecieron las luces de varias camionetas que se acercaban al pueblo. Esas sí eran reales, con polvo levantado, faros cortando la noche. La música siguió como si nada. Nadie volteó hacia el convoy. Como si fiesta y vehículos estuvieran en tiempos distintos. El sargento quiso ordenar retirada. Apenas alzó la mano, la banda se detuvo en seco. No fue un final normal de canción. Fue un corte brutal, como si alguien hubiera arrancado cables invisibles. La última nota quedó colgando en mi cabeza, pero abajo, en la explanada, todo quedó en silencio. Las luces de los focos parpadearon al mismo tiempo. Por un instante, todo se oscureció. Luego, una sola iluminación tenue se mantuvo encendida frente a la iglesia. Y fue entonces cuando vi a los otros. No salieron de las camionetas. Aparecieron, no más. Hombres con armas largas y chalecos, algunos con prendas que reconocí como oficiales, mezclados con otros de ropa civil costosa. Caminaban entre la gente, pero la gente no reaccionaba. Pasaban a través de algunos, se detenían junto a otros, señalaban, como eligiendo. Cada vez que uno tocaba a alguien, esa persona se quedaba inmóvil, congelada, mientras todo alrededor seguía en cámara lenta. Sentí la mano de mi compañero Castañeda apretando mi manga. Quería decir algo y no podía. Yo tampoco. Tenía la garganta seca, el corazón golpeando contra el chaleco. Ya no era miedo normal. Era la sensación de estar viendo algo que nunca debimos ver. Las camionetas reales se detuvieron en la entrada del pueblo. Desde nuestro punto no alcanzábamos a distinguir las placas, pero sí el tipo de vehículos. Eran del mismo modelo que usábamos en operaciones conjuntas. Una de las puertas se abrió y bajó una figura con uniforme muy similar al nuestro. Alzó un brazo, dio una orden hacia la explanada. En ese segundo, los de abajo, los de la fiesta congelada, los de las caras sin rasgos, giraron al mismo tiempo la cabeza hacia el punto donde estábamos ocultos. No hacia las camionetas. Hacia nosotros. No sé cómo lo supe, pero sentí que nos habían visto, aunque fuera a través de años y capas de noche. No eran ojos definidos los que miraban. Era algo más denso, más pesado. Castañeda se echó hacia atrás, tropezó con una roca y rodó unos pasos, golpeando con el casco en el suelo. Su quejido fue breve, pero suficiente. Al instante, la radio muerta cobró vida con un ruido distorsionado. Entre la estática se coló una voz que no era ninguna de las nuestras, repitiendo una palabra que no entendíamos, como si arrastrara las sílabas desde un lugar muy hondo. El sargento intentó apagar el aparato. No pudo. Lo terminó lanzando contra el talud. Abajo, uno de los hombres con chaleco levantó el arma hacia la ladera, justo hacia donde estábamos. No escuché detonación. Lo que sentí fue una ola de aire frío, brutal, subiendo por el cerro y atravesándonos. Caí boca abajo, sin aliento, con el fusil clavado en la tierra. Algo me presionaba el pecho, como si alguien se hubiera sentado encima. No veía a nadie. Solo oía, muy lejos, la banda retomando la misma melodía una y otra vez. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando pude moverme, la explanada estaba vacía. No quedaban puestos, ni tarima, ni gente. Solo unas cuantas luces amarillas en ventanas dispersas. Las camionetas reales ya no estaban. Mis compañeros seguían tirados, jadeando, algunos con la mirada perdida. Nadie tenía heridas visibles, pero Castañeda repetía que no quería bajar, que no lo obligáramos, que ya se había ido muchas veces y siempre terminaba igual. Subimos de vuelta a las Cheyenne como pudimos. El camino de regreso se hizo eterno. La radio volvió a funcionar a mitad de la brecha, con la voz tranquila del operador de la base preguntando por novedades. El sargento respondió que sin novedad, que el pueblo estaba en calma, que no se había detectado presencia hostil. Nadie lo contradijo. A los pocos días, 2 de los muchachos pidieron cambio de unidad. Otro terminó en el área administrativa. Castañeda se fue por baja voluntaria. Yo aguanté un par de años más hasta que empecé a soñar con esa explanada todas las noches. Siempre igual.
La música, las luces, la gente que no mira hasta que de pronto nos voltea a ver, sabiendo que estamos ahí arriba, escondidos, cobardes, escuchando cómo se repite lo que ya pasó y lo que quizá va a seguir pasando. Ahora vivo en un cuartito rentado en la ciudad. Trabajo de guardia privado en una bodega. De vez en cuando, en la colonia ponen música de banda en alguna fiesta, y cuando, de repente, la cortan sin avisar, siento la misma punzada en el estómago que aquella noche en San Miguel del Monte. A veces me acerco a la ventana, asomado entre las cortinas, esperando ver la explanada, la tarima, las luces. No están. Pero sé que, en alguna parte de la sierra, los murciélagos seguimos pegados a esa ladera, mirando una fiesta que nunca se termina de ir. El instructor de los que ya estaban muertos. Fui gafe casi 10 años. Aprendí a moverme en selva, montaña, desierto y ciudad como si todos esos terrenos fueran el mismo campo de tiro. Después vino la baja, los años perdidos entre empleos mal pagados y noches eternas con la cabeza llena de imágenes que nadie quiere escuchar. Creí que lo había visto todo hasta que acepté el contrato que terminó de arruinar lo que quedaba de mí. Me contactaron en León en 2017. Un antiguo compañero apareció de la nada en un billar barato. No llevó uniforme, pero tenía la misma mirada de aquellos tiempos, solo que más cansada. No hubo tarjetas, ni oficina, ni papeles. Solo una propuesta sencilla, seguridad privada para una empresa agrícola en la Sierra de Durango. Buen sueldo, alojamiento, equipo, todo en regla. La única condición, nada de preguntas. Yo ya sabía lo que significaba eso, pero me convencí de que solo iría a instruir, nada más. Me repetí que mi época de combate había quedado atrás. El traslado fue de noche. Subimos a una camioneta sin placas y después a otra. Perdí la cuenta de las brechas de terracería que tomamos. Solo escuchaba el motor y, de vez en cuando, disparos lejanos que nadie comentó. Cuando por fin llegamos, vi el lugar, un rancho enorme cercado con malla, torres de vigilancia en las esquinas, reflectores fijos hacia la sierra y varias bodegas adaptadas como dormitorios, comedor, armería. No era una granja. Era un cuartel levantado con dinero sucio, pero diseñado por alguien que entendía la guerra. Mi contacto directo era un tipo al que todos llamaban coronel, aunque jamás pisó una academia militar. Traje caro, botas tácticas nuevas, reloj brillante. Me presentó a mi grupo, 25 hombres de diferentes edades, casi todos tatuados, algunos con mirada vacía, otros excitados como si el lugar fuera un parque de diversiones. Sabían disparar, pero no pelear. Cero disciplina, cero respeto por nada. Mi trabajo era convertirlos en algo que se moviera como unidad, que entrara y saliera de un objetivo sin dejar testigos ni rastros. Eso me dijeron. Las primeras semanas fueron lo que yo conocía, marchas forzadas, patrullajes de práctica, tiro en movimiento, emboscadas simuladas. Me dieron casi todo lo que pedí, fusiles decentes, equipo de protección, blancos móviles. Algunos se desmayaban en los ejercicios de resistencia, el coronel solo se reía y ordenaba que los levantaran a cubetazos de agua helada. Una vez un muchacho cayó mal desde un talud y se fracturó la pierna. Pedí evacuarlo. La respuesta fue simple, aquí el que no aguanta, estorba. A la mañana siguiente ya no estaba. Nadie volvió a mencionarlo. Una noche comenzó lo extraño. Estábamos en la pista de obstáculos, practicando avance en silencio. La luna apenas alumbraba. Entre la maleza escuché pasos fuera de ritmo, como si alguien más nos siguiera. Pensé en un animal. Di la orden de alto, revisé el perímetro con una lámpara. Entre los árboles, a unos metros de la barda, creí ver una figura delgada, parada, sin moverse. Parpadeé y ya no había nada. No dije nada a los reclutas. No quería que pensaran que el viejo instructor estaba perdiendo la cabeza. Días después empecé a notar un detalle perturbador. Cada noche que terminábamos el entrenamiento, hacían formar a la unidad frente al patio donde nunca se permitía entrar. Era un cuadrado de tierra hundida, cercado con alambre oxidado, sin iluminación directa. En el centro se marcaban siempre manchas más oscuras, como si la tierra no se secara jamás. Escuchaba al personal de cocina decir en voz baja que ese lugar había sido usado años atrás por otro grupo, que allí enterraban lo que nadie debía encontrar. Uno juraba que a veces se oían pasos alrededor del cerco cuando ya no había guardias.
Yo no creía en esas cosas, pero jamás me dejaron acercarme a revisar. El coronel empezó a pedir prácticas diferentes. Quería que la unidad no solo supiera entrar a un objetivo, sino quebrar la voluntad de quien encontraran. Amenazas a familias, simulacros de ejecución, entradas nocturnas a casas de campesinos solo para dejar mensajes. Yo intentaba quedarme en la parte técnica, procedimiento, rutas de escape, formación. Cerraba la mente a lo que ocurría después. Creí que podía mantenerme neutral, como si solo fuera un entrenador que no se involucraba en detalles. Una noche, mientras ellos se iban en convoy a mandados, me quedé solo en la armería inventariando equipo. Cuando apagaron los motores, el silencio de la sierra se volvió tan pesado que sentí que el aire costaba más trabajo respirarlo. Fue en una de esas noches cuando lo vi por primera vez de frente. Estaba sentado en la litera, limpiando mi fusil, cuando escuché pasos en el pasillo del dormitorio, muy lentos. Pensé que era algún recluta desvelado. La puerta se abrió apenas unos centímetros. No sonó la bisagra. Levanté la mirada y vi la silueta de un niño, inmóvil, apenas más alto que el marco. No vi detalles de la cara, solo la forma del cabello pegado a la cabeza, la ropa como de domingo pobre. Me quedé paralizado. Alcé la voz y pregunté quién era. La figura se retiró sin prisa. Salí de inmediato con la lámpara. El pasillo estaba vacío. Ninguna puerta abierta. Afuera, los reflectores iluminaban el patio desierto. Yo ya había visto niños muertos antes, en operativos que nadie va a confesar. Pero nunca andando por un dormitorio años después. Esa noche no dormí. La siguiente semana, 3 reclutas diferentes me dijeron, con miedo evidente, que por las madrugadas veían a alguien pequeño parado junto a la barda del patio de tierra hundida. Uno lo describió igual que yo lo había visto. No se lo dije. Mejor ordené que nadie saliera solo después de determinada hora. Presenté el tema al coronel. Se burló. Dijo que eran chismes, que eso servía para mantenerlos tensos. La paranoia creció cuando empezaron los accidentes. Primero fue un recluta que se disparó en el cuello durante un ejercicio nocturno. Aseguró, antes de morir, que había visto a alguien cruzar frente a la mira y reaccionó por instinto. No hubo tiempo de evacuarlo. El coronel ordenó enterrarlo en el patio prohibido, ese trozo de tierra que ya cargaba demasiadas cosas. Luego, durante una práctica de avance en columna, otro tropezó y cayó por la ladera. Según los demás, nadie lo había tocado. Juraban que una mano lo jaló hacia abajo. Recuperamos el cuerpo al amanecer, entre piedras manchadas de algo oscuro que no quise analizar. Un día me llamaron a una reunión en la bodega más retirada. Estaban el coronel y 2 tipos que nunca había visto. Trajes impecables, armas cortas caras, olor fuerte a loción. Dijeron que la unidad ya estaba lista para el uso real. Querían que acompañara al grupo a un poblado en la parte alta de la sierra. El objetivo, extraer a un informante que se había cambiado de bando y dar un mensaje claro a cualquiera que pensara hacer lo mismo. Pregunté detalles, rutas, punto de extracción. Me dieron coordenadas vagas, como si no les importara el retorno. Solo les interesaba el espectáculo. Salimos al anochecer en 3 camionetas. Las brechas se hicieron más estrechas. Al llegar al poblado, algo no encajaba. Demasiado silencio, demasiadas puertas entreabiertas, luces apagadas. Di la orden de avanzar en dispersión. Mientras cruzábamos la calle principal, vi algo que aún hoy me despierta empapado en sudor. En los techos y ventanas, en las esquinas, se alineaban figuras quietas, mirándonos. Ojos brillando con el reflejo de nuestras linternas, rostros que no parecían enojados ni asustados, sino simplemente cansados. Reconocí el rostro de un muchacho que había muerto en un entrenamiento semanas atrás. Parpadeé y la figura ya no estaba. Uno de los reclutas empezó a disparar al aire, gritando que lo estaban rodeando. Le arrebaté el arma, ordené alto total. El caos se desató. Las sombras, las que fueran, se movían por las azoteas como si jugaran con nuestra formación. Empezamos a retroceder. Desde las casas salía un olor rancio, a humedad y metal, como si todo el pueblo llevara demasiado tiempo cerrado. Nos fuimos sin cumplir el objetivo. De regreso al campamento, nadie habló. Pero todos sabíamos que algo ahí afuera nos había mirado de una forma que ninguna mira telescópica puede devolver. Esa misma noche decidí irme. Ya no era cuestión de moral ni de ley. Era supervivencia.
No solo temía al coronel y a sus patrones, también a aquello que había empezado a caminar entre nuestras filas. Sabía, por viejo instinto, que el lugar estaba cargado. Cada hombre que moría allí parecía quedarse de algún modo. No sé si era culpa, alucinación o algo más, pero el resultado era el mismo, nadie salía igual, los pocos que salían. Mi oportunidad llegó gracias a uno de los reclutas, un tipo serio al que llamaban Mendoza. Era de los pocos que seguían órdenes sin discutir. Una madrugada, en el puesto de guardia, me dijo sin rodeos que ya no soportaba el ambiente, que sentía que lo vigilaban incluso cuando estaba solo en el baño, que por las noches veía filas de hombres formados en el patio, aunque oficialmente todos estuvieran dormidos en los barracones. Dijo que si esperaba más, no se iría nadie, porque uno a uno terminaríamos bajo esa tierra que nunca se secaba. Esa noche cortamos parte de la malla en un tramo ciego entre dos torres. Neutralizamos a un guardia que se había quedado dormido en su silla. Bajamos por la cañada sin linternas, guiándonos por el reflejo lejano de las estrellas en una charca. A mitad del descenso, escuché algo que me heló. No eran motores, ni gritos, ni órdenes. Era el ruido perfectamente sincronizado de botas marchando, justo detrás de nosotros, a pocos metros. No quise voltear. Mendoza sí lo hizo. Se quedó inmóvil varios segundos y luego murmuró con voz quebrada que los tenía encima, que reconocía a varios. Sus amigos, los que ya habían muerto allí, venían en formación cerrada, sin expresión. No disparamos. No corrimos. Solo seguimos bajando, con esa sensación de que nos respiraban en la nuca. En cierto punto, los pasos dejaron de escucharse. No hubo disparos, ni persecución. Nada. Llegamos a la carretera principal al amanecer y conseguimos aventón con un trailero que no hizo preguntas. Nos separamos en la primera gasolinera. No volví a ver a Mendoza. Supe por las noticias, meses después, que encontraron una fosa en aquella zona de la sierra. Hablaron de restos, uniformes sin insignias, cascos, casacas con parches arrancados. No dieron números exactos. Desde entonces he cambiado de ciudad varias veces. Vivo con nombres falsos, cuidando negocios que no me preguntan quién fui. Pero todas las madrugadas, en ese momento en que el sueño es más ligero, despierto sintiendo la bota pisando tierra húmeda, escuchando un pelotón que se forma detrás de mí, esperando órdenes. No necesito voltear para saber quiénes son. Son los hombres que entrené, los que murieron sin entender por qué, mezclados con otros que jamás debieron cargar un arma. Lo peor no es haber trabajado para quienes trabajé. Lo peor es saber que, en algún lugar de esa sierra, el campamento sigue ahí, respirando bajo la tierra blanda, y que la unidad que yo formé continúa marchando en la oscuridad, aunque sus cuerpos ya no estén donde deberían. Y cada vez que cierro los ojos, siento que la próxima orden que grite alguien en esa barda no saldrá de la boca del coronel, sino de la mía. La noche de los murciélagos. Me llamo Luis Gerardo Oliva y durante 8 años fui sargento segundo de infantería en un batallón destacado en el norte de México. Adentro del cuartel no usaban mi nombre, para todos era Murciélago 3. Nos decían así a los que trabajábamos solo de noche, los que salíamos cuando el resto ya estaba dormido. Vivíamos con las cortinas cerradas, despertábamos al atardecer, comíamos cuando el sol se estaba yendo y conocíamos mejor el monte bajo la luna que de día. Nuestra chamba oficial era reconocimiento y apoyo a fuerzas especiales, pero todos sabíamos que hacíamos el trabajo que nadie quería firmar. Lo que voy a contar pasó en 2016, en una parte de la sierra entre Durango y Sinaloa. No voy a dar nombres exactos de pueblos, aunque algunos los vas a adivinar. Lo único que importa es que era una zona donde el ejército, la Guardia Nacional y los grupos que mandaban allá arriba convivían como si compartieran la misma mesa. Esa tarde nos formaron a los 6 del equipo Murciélago en la sala de mando. El coronel entró con el gesto serio que siempre traía, pero había algo más en sus ojos, una especie de prisa cansada. Dijo que teníamos una misión sensible, que solo quedaría registrada como patrullaje de rutina. Nuestro objetivo, llegar a un campamento improvisado en la sierra, confirmar presencia de un jefe de plaza y grabar todo. Nada de intervenir, nada de disparar a menos que nos dispararan primero. Lo extraño fue que la orden no venía por cadena normal. No hubo papel, no hubo carpeta. Solo instrucciones de voz y coordenadas apuntadas en una libreta que el teniente guardó en el chaleco.
Despegamos ya de noche en un cougar, sin luces, volando bajo. El viento pegaba en la cara cuando se abrió la compuerta. Desde ahí arriba la sierra parecía un mar oscuro y quieto, con unos pocos focos amarillos dispersos que delataban ranchos aislados. Nos soltaron en una loma tapizada de pinos y encinos. El helicóptero se fue rápido, como si también tuviera miedo de quedarse. Encendimos los visores nocturnos. Todo se tiñó de verde pálido. Caminábamos en fila, separados por unos metros, siguiendo el GPS que traía el teniente. El monte crujía bajo las botas, el aire olía a tierra húmeda, diésel lejano y leña. Se escuchaban grillos, algún perro ladrando en un rancho perdido y, de vez en cuando, disparos lejanos que nadie mencionaba. Avanzamos más de una hora hasta llegar a un punto alto desde donde se veía un claro. Ahí estaba el campamento. 4 camionetas de lujo, 2 pick-up con torreta, un par de vehículos más modestos. A un lado se veía una construcción de lámina y tablas, probablemente usada como bodega y cocina. Lo que me puso tenso no fue eso, ya lo había visto antes. Lo que me heló fue el camión militar estacionado casi pegado a la bodega. De esos con placas oficiales, insignias bien pintadas, todo en regla. Por la mira térmica vi bajar a un grupo. Varios hombres armados rodeaban a alguien que caminaba con seguridad, manos atrás, uniforme planchado. Era el general de zona. No voy a escribir su apellido, pero todavía puedo ver el brillo de las estrellas en su gorra. Frente a él estaba un sujeto robusto, barba recortada, camisa cara por fuera del pantalón, reloj que valía más que mi coche entero. Sabíamos quién era sin necesidad de que alguien lo dijera. El teniente me ordenó grabar. Apoyé el fusil, activé la cámara acoplada, enfoqué. Podía ver cómo se daban la mano, como uno de los escoltas abría una hielera, sacaba botellas, cómo se reían. No parecían enemigos, parecían viejos amigos celebrando un negocio cerrado. Mientras grababa, sentí que algo no encajaba. No hablo del pacto, eso ya lo sospechábamos todos. Hablo de nosotros. Se suponía que nadie debía saber que estábamos ahí, pero las patrullas del ejército en esa zona siempre avisaban por radio antes de entrar a la región. Esa noche, no. Esa noche fue como si hubiéramos desaparecido de la bitácora. La radio llevaba rato rara. Cuando el mayor en la base nos respondió por última vez, la señal se cortó de golpe, como si alguien hubiera bajado un interruptor. Después de eso, solo ruido y una especie de murmullo bajo y constante, como estática con forma, como si detrás hubiera alguien respirando cerca del micrófono. Pensé que era fallo del equipo. Ahora ya no estoy tan seguro. Seguimos observando. El general y el jefe criminal entraron a la bodega. Algunos hombres se quedaron afuera fumando. Uno apuntaba hacia donde estábamos, aunque dudé que pudiera vernos. Aún así, sentí su mirada clavarse en la loma, a través de los árboles. La primera ráfaga nos sorprendió por la espalda. No vino del claro, vino de más arriba. De donde se suponía que no había nadie. El soldado que iba a mi izquierda cayó sin siquiera quejarse, como si le hubieran cortado los hilos. El visor se llenó de chispas y tierra. Nos tiramos al piso, buscando cobertura. El teniente gritó órdenes, pero era imposible distinguirlas. Las balas venían desde varios puntos en la ladera. No había insultos, no había amenazas. Solo fuego preciso, bien dirigido. Disparo a disparo, ráfaga corta. Como nos habían entrenado a nosotros. Quise pensar que eran delincuentes con buen armamento, pero entonces vi el destello de un láser verde pasando por mi pecho y supe que esos juguetes solo los teníamos nosotros. Reconocí incluso el sonido del fusil de uno de nuestros instructores. Nos estaban cazando como si fuéramos blanco de práctica. Intenté responder, pero el teniente gritó que nos replegáramos ladera abajo, hacia el lado opuesto del campamento. No pregunté. Rodé entre piedras, ramas que se me clavaban en el cuello, respirando tierra. Escuchaba cómo caían mis compañeros, uno por uno, sin que hubiera tiempo de auxiliar a nadie. Llegué a una especie de zanja natural formada por la erosión. Me metí ahí y apagué el visor nocturno. La oscuridad total fue peor. Solo quedaba el eco de los disparos arriba y el golpe de mi corazón. Me quedé inmóvil, oliendo mi propio sudor, el metal del arma, la humedad fría de la tierra. En algún momento, el fuego cesó. El silencio después del combate es distinto.
No es el silencio normal de la noche, es una calma tensa, como si todo el monte estuviera conteniendo el aliento, esperando la siguiente orden. Escuché pasos acercándose por la ladera. No eran apresurados, eran firmes, constantes. Alguien bajaba revisando los cuerpos. Alcancé a oír cómo movían equipo, cómo arrastraban algo. Una voz masculina dijo que dejarían todo limpio y que el reporte sería una emboscada de narcotraficantes. No me atreví a asomar la cabeza. Solo apreté más el fusil. Cuando los pasos se alejaron volví a encender el visor. No vi a nadie cerca. Tampoco vi a mis compañeros. Ni vivos ni muertos. La loma estaba vacía, como si nada hubiera pasado. Fue ahí cuando empecé a sentir que algo estaba mal en otro nivel. No solo con la traición. Miré mis manos. Temblaban, pero no sentía el peso del arma como siempre. Mi respiración sonaba lejana, como si viniera de alguien más. Me incorporé poco a poco y noté una sensación extraña en el pecho, como cuando uno despierta después de una anestesia. Sabes que estás ahí, pero algo de ti se quedó en otra parte. Quise comunicarme por radio de nuevo. Lo encendí. Entre la estática escuché voces. Algunas reconocibles, otras no. Distintas edades, distintos acentos. Todos hablaban por canales que ya no se usan. Nombres de operativos viejos, claves de hace años, reportes de patrullas que nunca regresaron. Nadie respondía cuando yo llamaba. Era como si escuchara grabaciones de otro tiempo. Bajé más por la ladera, alejándome del campamento. El cielo empezaba a aclarar hacia el este. Entre los árboles vi figuras. Pensé que eran más compañeros, pero cuando se acercaron entendí que no. Llevaban uniformes de distintas épocas, algunos con parches de batallones que ya habían sido reubicados, otros con equipo que dejó de fabricarse hace décadas. Sus rostros estaban pálidos, marcados por golpes que no sangraban. Ojos muy abiertos, sin brillo. Se movían en silencio, pero el monte no reaccionaba a su paso, no crujían las hojas bajo sus botas. Uno de ellos se plantó frente a mí. Tenía el grado de cabo en el pecho y un parche con una silueta de murciélago cosido a mano en la manga. Levantó la cabeza como si olfateara algo y luego señaló hacia la cima de la loma, donde nos habían disparado. No habló, pero entendí. No éramos los primeros. Éramos solo la camada más reciente. El aire se volvió más denso. Recordé de golpe el impacto que había sentido unos minutos antes, un golpe seco en la espalda mientras rodaba ladera abajo. No había querido pensarlo. Ahora lo supe. Me habían alcanzado. Me miré el pecho. No vi sangre. No vi nada, solo el uniforme intacto. Pero había un frío clavado en el punto exacto donde debería estar la herida. Un frío que no se iba, que no se calentaba con la respiración ni con el movimiento. Detrás de mí, la radio emitió un chasquido y luego la voz del mayor en la base, nítida, firme, como si estuviera leyendo un comunicado. Anunciaba que el equipo murciélago había caído en cumplimiento del deber durante una emboscada en la sierra, que las autoridades correspondientes ya estaban informadas, que habría honores en una ceremonia privada. Nadie nombró al general. Nadie nombró al jefe criminal. Nadie mencionó la grabación que aún llevaba en la cámara pegada al fusil. Desde entonces estoy aquí. Las noches en la sierra no terminan para nosotros. Caminamos a la par de las patrullas, de las caravanas de camionetas, de los convoys que suben sin placas y bajan cargados. Nos movemos entre las copas de los árboles, pegados a las sombras de los barrancos, asomándonos por encima de las miras nocturnas cuando un soldado novato empieza a dudar de lo que ve. A veces, cuando algún periodista valiente se atreve a subir, lo seguimos a distancia. Queremos que alcance a grabar lo que nosotros vimos. Queremos que llegue vivo al pueblo más cercano y que suba su nota desde un café internet perdido. La mayoría no lo logra. A algunos los vemos caer en la brecha, otros aparecen en una carretera con el expediente ya escrito por alguien más. No podemos hacer mucho. No podemos disparar ni intervenir. Lo único que nos queda es hacer sentir nuestra presencia. Un escalofrío que recorre la espalda del oficial que sabe demasiado, la punzada en la nuca del sicario que se siente intocable, el fallo inexplicable en el visor del soldado que por un segundo ve más de la cuenta.
Si alguna noche manejas por la sierra y ves, allá arriba, entre los pinos, varias figuras con uniforme que se quedan quietas observando mientras pasas, no estás imaginando cosas. Somos nosotros. Los murciélagos. Los que seguimos patrullando cuando el parte oficial dice que ya estamos enterrados. Los que vimos lo que no debía verse y ahora no encontramos descanso ni en la tierra ni en los reportes. Mientras nadie diga la verdad, mientras sigan llamando accidente a lo que fue ejecución, vamos a seguir aquí, pegados a la montaña, esperando la próxima orden que nunca llega. Y cuando apagues las luces para intentar dormir, si sientes que hay alguien de pie junto a tu cama con botas llenas de barro y uniforme húmedo, no te esfuerces en verlo de frente. Solo recuerda que en alguna loma perdida de México, esa misma noche, otro equipo está saliendo del cuartel a oscuras, caminando directo hacia la misma trampa en la que caímos nosotros. Y que, cuando todo acabe, habrá más murciélagos volando sin alas sobre la sierra, sin permiso para bajar jamás. La sierra que nos tragó. Escribo porque no tengo a quien contárselo y porque, si no lo saco de algún modo, siento que un día me voy a levantar, me voy a ver al espejo y ya no voy a estar ahí. Fui soldado de infantería, batallón destacado en el centro del país, y durante 2 años formé parte de un pelotón nocturno al que todos conocían como los murciélagos. Salíamos cuando el resto del cuartel se iba a dormir. Vivíamos entre visores nocturnos, café recalentado y órdenes que no se podían cuestionar. Lo que voy a relatar ocurrió en 2014, en la sierra entre Puebla y Veracruz, una zona de barrancas profundas, brechas de tierra quebrada y pueblitos escondidos que ni siquiera salen en los mapas. Oficialmente fue una operación de reconocimiento y aseguramiento de área. En los papeles no duró ni 12 horas. Para mí sigue sin terminar. Aquella tarde nos formaron en la explanada del batallón. Éramos 8, un teniente, el sargento primero, 4 cabos y 2 soldados rasos. Yo era cabo, tirador designado. Mientras revisábamos cargadores, chalecos y radios, vi al teniente entrar al puesto de mando y salir con el rostro más tenso de lo normal. No preguntamos, uno aprende a no hacerlo. Solo escuchas la orden, la repites y la cumples. Nos subieron a 2 Hammer y salimos rumbo a la sierra cuando el sol ya empezaba a esconderse detrás de los cerros. El asfalto se terminó pronto y la vibración de la terracería empezó a subir por las botas, por las rodillas, hasta la espalda. El viento traía polvo y olor a diésel. A lo lejos se veían pequeñas columnas de humo salir de las casas dispersas en las laderas. Teníamos prohibido detenernos en cualquier poblado. La orden era clara, llegar a un punto marcado en el plano, mantener posición durante la noche y esperar instrucciones al amanecer. No se mencionaban aseguramientos, ni cateos, ni presencia de grupos armados, nada, solo presencia disuasiva. Eso, en teoría, debía tranquilizarme. A mí me encendió una alarma que no supe apagar. Llegamos al final de la brecha cuando ya casi no quedaba luz natural. Dejamos los vehículos ocultos entre unos matorrales y empezamos a subir a pie por una vereda angosta. Cada uno con su fusil, su mochila, su equipo de noche. El aire estaba frío y olía a tierra húmeda y a leña quemada a lo lejos, aunque no se veía ninguna fogata. La sierra tiene una forma extraña de callar cuando algo se aproxima, no es silencio total, es como si todos los insectos, las ranas y los perros se pusieran de acuerdo para escucharte. Encendimos los visores. El mundo verde apareció de golpe, árboles retorcidos, piedras, ramas, la silueta de mis compañeros caminando en fila india. Avanzábamos en silencio, solo el crujido de las botas sobre la tierra y la respiración detrás del pasamontañas. Iba contando en la cabeza, por rutina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mitad de la subida me di cuenta de algo, en el sonido de las pisadas se sentía un paso más, un peso extra detrás de nosotros. Volví a contar, ahora con la vista. 8. Siempre 8. Me dije que era el eco entre las paredes del cerro, algún truco del oído. Seguí caminando. La posición estaba en una especie de planicie pequeña, un claro entre árboles con vista a una barranca enorme. Había restos de una construcción vieja, tal vez una choza o una troya derrumbada hacía años. El teniente ordenó establecer perímetro. El sargento nos fue colocando como piezas, 2 hacia el lado de la cañada, 2 vigilando la vereda por donde subimos, el resto cubriendo flancos.
Me tocó justo frente a la barranca. Del otro lado solo se veía un oscuro más denso, una pared de montaña que no reflejaba nada. Me acomodé detrás de una roca, fusil apoyado, ojo en la mira, el otro tanteando la oscuridad con el visor. Chequé la hora en el reloj de muñeca. Pasaban de las 11. Al principio todo fue rutina. Informes por radio cada cierto tiempo, movimientos mínimos, el cuerpo acostumbrándose al frío y a la inmovilidad. Luego el ambiente empezó a cambiar. No sé en qué momento exacto, pero hubo un punto en el que la noche dejó de ser solo noche y se volvió otra cosa. Los ruidos normales del monte se fueron apagando poco a poco. El viento dejó de moverse entre las ramas, las hojas dejaron de rozarse. No era lo mismo que cuando pasa una tormenta o un animal grande, esto era una pausa en seco, como si la sierra estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando escuché, muy atrás de nosotros, las pisadas. No venían por la vereda, sonaban como una formación bajando por la ladera contraria. Pasos coordinados, el mismo ritmo que nos enseñaron en el cuartel. Quise pensar que era otra sección acercándose, que el mando había mandado refuerzos sin avisar. El problema es que el radio seguía mudo y no teníamos programada ninguna unidad más. Traté de ignorarlo hasta que vi algo a través del visor. Del otro lado de la barranca, sobre una especie de terraza natural, se formó una fila de figuras. Estaban demasiado lejos para distinguir rostros, pero la silueta era inconfundible, casco, fusil colgando al frente, mochila a la espalda. Soldados. Muchos. Quietos, mirándonos. Parpadeé varias veces, ajusté el enfoque. Las figuras seguían ahí, pero no emitían ningún brillo en el pecho ni en los brazos. Ninguna placa, ninguna cinta reflectante, nada que delatara insignias. Solo siluetas oscuras recortadas en el verde del visor. Levanté el radio y avisé al teniente. Él respondió que no tenía confirmación de ninguna otra unidad en el área, que mantuviéramos observación, que no abriéramos fuego. Seguí apuntando hacia ellos. Después de un rato sentí que algo no cuadraba. Volví a contarlos, uno por uno. Eran 8. 8 figuras del otro lado de la barranca, en la misma disposición que nosotros en el claro. Uno frente a la cañada, otro cubriendo la vereda, 2 en los flancos. El resto repartidos como espejo. Y uno, el que quedaba justo frente a mí, tenía el cuerpo ligeramente inclinado hacia la izquierda, la misma mala costumbre que yo arrastraba desde la instrucción por una lesión vieja en la rodilla. Me sudaron las manos dentro de los guantes. Empecé a sentir el chaleco como si pesara el doble. Dejé de mirar por la mira y abrí un poco el visor para ver a simple vista. Del otro lado, nada. Solo la oscuridad normal, ni luces, ni sombras definidas. Un murmullo en la radio me puso la piel de gallina. Era una estática rara, como si alguien quisiera entrar a la frecuencia y no alcanzara. Entre el ruido se coló un quejido, una voz apagada que repetía algo que no alcancé a entender. El sargento preguntó quién estaba jugando con el equipo. Nadie respondió. El teniente ordenó cambiar de canal. El mismo ruido apareció ahí también. En ese momento, el soldado que estaba a mi izquierda me tocó el hombro. Señaló hacia abajo, hacia el fondo de la barranca. Murmuré un recibido y apunté en esa dirección. La imagen que apareció en el visor no se me va a borrar nunca. Había una especie de fila que subía desde el fondo, avanzando en dirección a nuestro claro. No eran militares. Eran figuras descalzas, delgadas, con ropa civil pegada al cuerpo como si estuviera empapada. Caminaban inclinadas, como quien viene cargando algo invisible encima. Algunos parecían traer las manos atadas hacia adelante. No levantaban la cara. De vez en cuando uno se tambaleaba y otro lo sostenía del brazo. Reconocí ese andar. Lo había visto antes, en traslados donde nos tocó custodiar retenidos. Hombres y mujeres que subían a la parte de atrás de las camionetas con la mirada perdida, la mente ya ida desde antes de que los bajaran en algún punto de la sierra. La diferencia es que esos traslados habían pasado mucho más al norte, en otro estado, en otra comisión especial que nunca quedó escrita en ningún informe. Sentí un vacío en el estómago. Recordé una noche en particular, meses antes, en la que acompañamos a un convoy hacia un punto similar, un claro en la montaña donde nos ordenaron entregar a un grupo que ya venía vendado y esposado. Nosotros solo aseguramos el perímetro mientras otras camionetas, sin logotipos, se los llevaban selva adentro.
No preguntamos quiénes eran ni a dónde iban. No era nuestro trabajo, nos dijeron. En la imagen verde del visor, los que subían ahora por la barranca tenían la misma postura, la misma forma de tropezar, la misma resignación pegada al cuerpo. Solo que ahora no había vehículos ni personal ajeno. Solo estábamos nosotros. La fila se detuvo a mitad de la pendiente. Las figuras levantaron la cabeza al mismo tiempo. No alcancé a verles la cara, pero tuve la impresión de que miraban directo hacia nuestro claro. El visor empezó a llenarse de pequeños puntos brillantes, como si cientos de ojos reflejaran una luz que yo no veía. El radio se volvió una mezcla de lamentos y estática. El sargento gritó algo que ya no escuché completo. Sentí que el aire se espesa, como si me costara trabajo respirarlo. No sé quién disparó primero. Tal vez fui yo. Tal vez alguno de los compañeros flanqueando la vereda. De pronto el claro se iluminó con fogonazos y el eco de los disparos rebotó en los cerros. Apunté al centro de la fila que venía subiendo. Apreté el gatillo en ráfagas cortas, como nos enseñaron. En el visor no vi impacto, no vi polvo levantarse, nada. Era como dispararle a una fotografía. Cuando el cargador se vació, quise cambiarlo. Sentí el plástico en la mano, pero al mirar vi que estaba limpio, sin raspaduras, como nuevo, y completamente sellado, como si nunca lo hubiera abierto. Volví a revisar el arma. Parecía de exhibición, sin la suciedad que se acumula en cada servicio. Tragué saliva. Miré hacia los lados buscando al soldado que estaba a mi izquierda. Ya no estaba. Su lugar seguía ocupado por el fusil recargado en la roca, por el casco, por la mochila. Pero no había nadie dentro del chaleco, nadie sujetando el arma, nadie respirando a mi lado. No escuché que se moviera, no lo vi levantarse. Simplemente dejó de estar ahí. Grité su nombre. El teniente respondió por radio ordenando mantener posición, que nadie se moviera. Me di cuenta de que su voz sonaba lejos, como si viniera filtrada desde otro tiempo. Las figuras del otro lado de la barranca, nuestra copia exacta, seguían en formación. Ahora distinguía algo más, el que estaba frente a mí tenía el mismo parche mal cosido en el hombro, la misma pequeña rasgadura en la manga derecha. Era yo, parado frente a mí, mirando desde la otra ladera. No recuerdo haber tomado la decisión de correr. Solo sé que, en algún punto, mi cuerpo se levantó, dejó el fusil en el suelo y empezó a bajar por la vereda por donde habíamos subido. El mundo se volvió una mezcla de ramas que golpeaban el rostro, piedras que se desmoronaban bajo las botas, aire helado cortándome la garganta. Atrás sentía pasos, pero ya no sabía si eran de mis compañeros, de los que subían desde la barranca o de los soldados que nos copiaban como reflejos deformes. Caí varias veces. En una de esas, la visera se golpeó y se apagó. Seguí bajando a oscuras, guiado solo por el instinto y por un zumbido constante en los oídos. Cuando por fin dejé de escuchar pasos, me dejé caer en la tierra y me quedé ahí, temblando, sin saber si habían pasado segundos o horas. Abrí los ojos con la primera luz del día. Estaba recargado en la defensa del Hammer, abajo, donde los habíamos dejado. El motor estaba frío, las llaves no estaban puestas, no había señales de que alguien hubiera estado ahí en toda la noche. Miré hacia arriba, hacia el claro donde debíamos seguir en posición. No vi a nadie. Ni siluetas, ni equipo, ni rastro de fogonazos en las rocas. Regresé al batallón en otro vehículo que pasó por mí después de que reporté por radio que necesitaba extracción urgente. El oficial de servicio me miró raro cuando le conté, entre tartamudeos, que había perdido a la patrulla. Revisó el orden de operaciones, me mostró la hoja. En ella solo aparecía mi nombre asignado a una comisión de verificación en solitario. No había lista de otros 7 elementos. No había teniente, no había sargento, no había murciélagos esa noche. Días después, caminando por el pasillo donde están las fotografías de los caídos en servicio, reconocí 3 caras. El sargento primero, el teniente y uno de los cabos. Debajo de cada foto, la fecha de muerte, 1 año antes de la operación en la sierra. Mis piernas casi no me sostuvieron. Pedí mi baja meses después. Nadie se opuso. Para la mayoría yo solo era un cabo más con problemas de ansiedad. Ahora vivo en una ciudad donde las montañas apenas se ven a lo lejos, pero aún así, cuando el cielo está despejado y la noche cae muy callada, siento pasos sincronizados detrás de mí.
A veces, al asomarme por la ventana, alcanzo a ver, sobre la silueta lejana de los cerros, dos filas de puntos apagados enfrentados entre sí, como formaciones que siguen en guardia. Escribo esto porque no quiero que la única versión de lo que pasa en la sierra sea la de los informes oficiales. Hay patrullas que nunca regresan y nombres que desaparecen de las listas sin explicación. Y hay otras, como la nuestra, que siguen marchando en algún lugar entre la tierra y lo que sea que venga después, condenadas a repetir la misma noche una y otra vez, esperando al siguiente murciélago que se atreva a subir y se dé cuenta demasiado tarde de que la sierra ya lo eligió para tragárselo. Los que no regresan. Fui gafe casi 10 años. Me entrenaron para entrar donde nadie quería entrar y para salir aunque el terreno estuviera en contra. Creí que todo se explicaba con táctica y disciplina. Lo que pasó en 2014, en la sierra entre Guerrero y Oaxaca, no cabe en ningún parte. Desde entonces, cuando alguien pregunta por qué dejé la milicia, digo que una misión salió mal y cambio de tema. La orden llegó a las 3 de la mañana en el destacamento de Ciudad Altamirano. Éramos 8 en el equipo. El mando nos reunió en un aula sin ventanas, con la sierra dibujada en un mapa pegado al pizarrón. Un poblado de la parte alta llevaba semanas sin dar señales. Patrullas estatales y un convoy militar habían intentado entrar. Todos se callaron al cruzar el mismo punto de la brecha. Ningún reporte de contacto, solo silencio a partir de cierta coordenada. Inteligencia mostró imágenes de dron, camionetas recientes estacionadas, techos de lámina nueva, montículos de tierra removida en las orillas. Ni personas, ni humo, ni animales. Nuestra misión, insertarnos por helicóptero, infiltrar de noche, confirmar presencia de grupo armado y marcar coordenadas para un operativo mayor. Entrar, ver, salir. Nada de improvisar. Despegamos antes del amanecer. En otras salidas había chistes y apuestas. Esa noche, nadie abrió la boca. El capitán Rojas llevaba la ruta en un sobrecerrado, nosotros solo conocíamos el punto de inserción. Desde la puerta del helicóptero vi la sierra acercarse como una masa negra que se comía el horizonte. Descendimos en un claro mínimo rodeado de encinos y pinos altos. En cuanto el helicóptero se perdió, el silencio cayó de golpe. No era silencio normal de monte, no sonaba nada. Ni grillos, ni pájaros, ni viento. Solo nuestras botas sobre la hojarasca y el roce del equipo. El aire olía a tierra húmeda mezclada con algo agrio que se pegaba a la garganta y volvía en cada respiración. Avanzamos en columna, con distancia entre elementos, revisando flancos como marca el manual. A la segunda hora encontramos una vereda con huellas frescas de camioneta que marcaban solo entrada. A los lados, la vegetación aplastada como si hubieran subido muchos hombres cargando peso. En una rama baja colgaba un chaleco táctico verde olivo, manchado de tierra y sangre reseca. Era de dotación militar. En la placa interna se leía un apellido, Salgado. Nadie del equipo conocía a un Salgado en esa zona. El capitán revisó el chaleco, lo volvió a colgar y ordenó seguir la vereda. Cada cierto tramo el olor agrio se intensificaba y luego disminuía, como si nos guiara. Revisé el GPS por costumbre. La línea marcada no era recta, describía una curva amplia, como si estuviéramos rodeando algo. Según la brújula, el rumbo coincidía con lo que se nos había dado. Guardé la duda. En la sierra el aparato falla y la mente también. Al caer la tarde montamos un punto de observación en una pequeña terraza con vista al valle donde debía estar el poblado. No se veían techos ni humo, solo un mar oscuro de árboles. Nos establecimos en turnos, sin estufas, comiendo raciones frías. El olor había regresado desde abajo, más fuerte, como si el valle respirara. En mi turno, cerca de medianoche, escuché pasos leves en el flanco izquierdo, donde Peña tenía su posición. Toqué 2 veces el casco, la señal para que se reportara por radio. Nada. Llamé por clave. Nada. Avancé en cuclillas hasta su punto. Encontré su fusil apoyado contra una roca, con el cargador lleno y el seguro quitado. La mochila abierta, la cantimplora a un lado, las marcas recientes de sus rodillas en la tierra. De Peña, ni rastro. Tampoco había casquillos ni señales de lucha. Era como si se hubiera desvanecido entre un parpadeo y otro. Desperté al capitán. En minutos todos estábamos en círculo, apuntando al bosque.
Revisamos con visión nocturna. Solo troncos inmóviles y la línea negra de la sierra. El capitán ordenó repliegue corto hacia una cota más alta. La misión seguía en el papel, pero la prioridad real era salir vivos. Nos movimos casi hombro con hombro, con la sensación clara de que algo caminaba paralelo a nosotros, pegado al límite de nuestras miras. Revisé el GPS de nuevo, seguíamos trazando una curva hacia el mismo sector. 2 horas después llegamos a una planicie pequeña con piedras acomodadas en círculo. La tomamos como referencia y seguimos. 1 hora más tarde, tras corregir rumbo con brújula y aparato, volvimos al mismo círculo. Las piedras estaban igual, pero en el centro habían aparecido cosas que antes no estaban. Sobre la tierra había un parche de fuerzas especiales con nuestra insignia, un radio portátil igual a los nuestros, encendido en nuestra frecuencia, y una libreta pequeña. En la primera hoja estaban escritos los apellidos de todo el equipo. El de Peña y el de Salgado aparecían tachados con una línea gruesa. Los demás tenían un espacio en blanco a la derecha, como esperando otra marca. Nadie quiso decirlo, pero todos entendimos que alguien dentro nos había vendido. No era solo que supieran que un equipo saldría a esa sierra. Tenían nuestros nombres, nuestros roles, hasta el orden de marcha. Lo que no tenía explicación era cómo habían colocado eso ahí antes de que llegáramos por primera vez y cómo sabían del apellido leído en el chaleco colgado horas antes. El capitán intentó comunicar por satelital. Solo obtuvo ruido. Aún así decidió seguir hacia el poblado. Si llegábamos, tal vez encontraríamos una salida, una torre, una carretera de terracería. La vegetación se abrió en una llanura corta, con restos de un corral de piedra y 2 construcciones de madera semiderrumbadas. El olor agrio era tan intenso que algunos se cubrieron la boca con el pañuelo. Entramos en la construcción más grande, armas al frente, linternas bajas. El piso era de tierra apisonada. En las paredes colgaban fotografías sujetas con cinta, rostros de uniformados y civiles, muchos con placas a la vista. Sobre una mesa había identificaciones laminadas de policías, soldados y marinos. Reconocí el rostro de un teniente que meses antes había sido reportado como muerto en un accidente de tránsito. Al fondo, en un improvisado altar, habían acomodado placas con apellidos de personal desaparecido en diferentes estados, ordenadas por unidad y año. En la última fila, ya escritos, estaban los nuestros, con fecha de ese mismo mes. Frente a cada nombre, un trozo de tela manchada de sangre seca. El espacio en blanco al lado de los apellidos parecía esperar algo más. Nadie se atrevió a tocar nada. Los pasos afuera nos arrancaron la vista del altar. Varios, acercándose despacio. Tomamos posiciones en las ventanas sin vidrio. No se veía luz de camionetas ni destellos de linterna, solo la oscuridad pegada a la madera. Los pasos se detuvieron a pocos metros. Sentí un temblor leve en la planta de los pies. Entonces una voz de hombre sonó por el radio portátil, usando nuestro indicativo de misión y las mismas claves internas que escuchábamos en el batallón. Hablaba con calma, casi amable. Dijo que ya sabía quién era cada uno, que nos tenían grabados desde que descendimos del helicóptero, que teníamos un lugar reservado en su altar y que los papeles dirían otra cosa, pero ahí mandaban ellos. Nadie respondió. El capitán levantó la mano imponiendo silencio. La voz comenzó a nombrarnos uno por uno, agregando detalles que no deberían salir de una carpeta: el barrio donde crecí en Veracruz, el hospital donde había nacido el hijo de Ramírez, la colonia donde vivía la madre de Méndez. Cada dato era un recordatorio de que no solo nos tenían ubicados como soldados, sino como hombres con familia detrás del uniforme. De pronto, entre la estática, se escucharon otras voces. Eran las de Peña y de varios cuyos rostros estaban en las fotos de la mesa. Reportaban contacto, pedían extracción, gritaban coordenadas extrañas. Sonaban como grabaciones viejas, repetidas una y otra vez, mezcladas con un ruido de fondo que nunca he podido identificar. El capitán tomó su última decisión. Ordenó romper contacto por la parte trasera, subiendo por una cañada que no aparecía en el mapa. Salimos en fila, cubriendo sectores, sin contestar por radio. Nadie disparó desde afuera. Nadie nos persiguió. Solo avanzábamos con la sensación de que en cualquier momento íbamos a volver a ver el círculo de piedras. 2 días después, al borde del colapso, logramos encender una bengala en una cresta despejada. El helicóptero llegó siguiendo la columna de humo. Solo subimos 3. El capitán no estaba entre nosotros.
La versión oficial dice que cayó en un enfrentamiento. Yo solo recuerdo verlo por última vez, de espaldas, cubriendo la salida por el corral. El informe que firmé hablaba de campamento abandonado y probable presencia de grupo armado. No mencionaba el altar, ni las fotografías, ni la libreta. Mucho menos los nombres escritos antes de tiempo. Me retiré al año siguiente. Ahora trabajo como guardia en un parque industrial y cuando reviso credenciales no puedo evitar imaginarla clavada en una pared de madera, allá arriba. Cada noche, antes de dormir, apago mi radio de banda civil 3 veces. Aún así, de vez en cuando se enciende solo, siempre en la misma frecuencia que usábamos en esa misión. Nunca acerco el oído, pero sé que el día que lo haga voy a escucharnos a nosotros mismos atrapados en esa sierra, repitiendo un reporte que para el ejército nunca existió. El pueblo que se tragó al escuadrón. No cuento esto para asustar a nadie. Lo cuento porque desde aquella noche no he vuelto a dormir completo, y porque cada vez que cierro los ojos veo la misma calle de terracería perdida en la sierra. Fui gafe casi 10 años, vi cosas que a la mayoría lo quebrarían en una semana. Secuestros, enfrentamientos, compañeros caídos. Todo lo podía justificar, guerra, territorio, órdenes. Pero lo que pasó en San Aurelio no entra en ninguna lógica, ni siquiera en la de la guerra. Fue en 2011, en la sierra entre Zacatecas y Durango. Yo ya estaba por salir, solo esperaba completar unos meses más para pedir mi baja. Una noche nos formaron en el patio de la base, a los que teníamos más tiempo en operaciones especiales. Éramos 8, gente que sabía moverse en cerros, en brechas, sin hacer ruido. El oficial a cargo llegó con la cara más seria de lo normal, traía una carpeta sin membretes, marcada solo con un número y un nombre escrito a mano, San Aurelio. La misión, en papel, era sencilla, entrar al pueblo, confirmar la presencia de un campamento del cártel, localizar a un ingeniero secuestrado que, según inteligencia, estaba construyendo algo para ellos, y extraerlo si seguía con vida. Un trabajo más. Lo raro fue el resto del briefing. El pueblo llevaba oficialmente abandonado 5 años, en los mapas más recientes ni siquiera aparecía. Sin embargo, imágenes satelitales mostraban luces encendiéndose de madrugada, vehículos entrando y saliendo, fogatas en los alrededores. Había también un antecedente que casi no mencionaron, un pelotón de infantería que había ido 2 meses antes y había perdido contacto al tercer día. El reporte decía fallo de comunicaciones. Nosotros sabíamos leer entre líneas, no encontraron nada útil o no quisieron escribirlo. Salimos de madrugada, 3 camionetas pick-up sin logos, armados con FX-05, pistola de respaldo y equipo ligero. No llevábamos ningún emblema visible, si algo salía mal, nadie admitiría que habíamos estado ahí. El camino se fue estrechando hasta que la terracería se convirtió en una brecha enlodada. A unos 5 kilómetros del objetivo dejamos los vehículos ocultos entre los matorrales y seguimos a pie. Todavía estaba oscuro, pero el cielo comenzaba a aclararse por el oriente. Desde el primer kilómetro noté algo que se me quedó grabado, el silencio. En la sierra siempre se escucha algo, grillos, perros a lo lejos, un motor perdido, una radio en alguna casa. Esa vez, nada. Solo nuestras botas sobre la tierra húmeda y el golpeteo suave del equipo contra los chalecos. Ni un ladrido, ni una gallina, ni una música en algún rancho cercano. Era como caminar dentro de una foto. Llegamos a una loma desde donde se veía el pueblo. San Aurelio era pequeño, una calle principal, una capilla, un par de tienditas, unas cuantas casas dispersas y, al fondo, los restos de lo que alguna vez fue un ingenio. Había camionetas estacionadas, ropa colgada en cuerdas, una antena improvisada junto a la escuela. Todo parecía detenido a mitad de un día cualquiera. Pero no se veía una sola persona. Montamos perímetro en la loma mientras el oficial revisaba con binoculares. No había vigilancia visible, ni gente armada, ni movimiento. Solo algo que al principio no entendí, varias puertas abiertas de par en par, como si todos hubieran salido corriendo a la vez. Recibimos la orden de entrar en formación, 2 equipos de 4, limpiando casa por casa. Sin artillería, sin apoyo aéreo. Solo nosotros 8. Al principio todo parecía encajar con un pueblo abandonado a medias. En la primera casa encontramos platos en la mesa, comida seca, vasos a la mitad, una televisión vieja sin señal. En otra,
ropa sobre la cama, un abanico apuntando a la nada. No había señales de lucha, ni casquillos, ni manchas de disparos en las paredes. Tampoco cadáveres. Era un abandono ordenado, como si alguien hubiera dado tiempo de dejar todo en su sitio y después se hubiera llevado a la gente, uno por uno. Fue en la tercera casa cuando todo se torció. Entré con otro compañero, Lugo, mientras los demás cubrían desde la calle. El olor era lo primero, no era putrefacción, pero sí algo rancio, pesado, como humedad vieja mezclada con sudor. En la sala había una familia sentada. Pensé que eran maniquíes, porque ninguno se movió cuando pasamos la puerta. Un hombre, una mujer y una muchacha de unos 15 años. Estaban en sillones distintos, la mirada clavada en un punto indefinido. La piel seca, los labios partidos, la ropa pegada al cuerpo por la mugre. Los llamé por inercia, aunque la orden era no hablar. No reaccionaron. Lugo se acercó al hombre y le tocó el cuello, dio un brinco. «Tiene pulso», dijo en voz baja. «Muy lento, pero lo tiene». La mujer respiraba igual, la muchacha también. No se movían, no parpadeaban. Eran como muñecos vivos, atrapados en una pausa eterna. Al revisar mejor, vi que tenían marcas en los brazos, como de piquetes, algunos recientes, otros cicatrizados. También tenían cicatrices en la frente y detrás de las orejas, líneas finas y mal cerradas, como si alguien hubiera jugado a operarlos sin anestesia ni higiene. Llamamos al resto del equipo. El oficial ordenó no tocarlos más y seguir registrando. Las siguientes casas tenían escenas similares, gente sentada en sillas, en camas, en el suelo, todos vivos pero ausentes. Nadie hablaba, nadie reaccionaba. Algunos tenían la mirada perdida, otros, clavada en un punto de la pared como si allí hubiera algo que nosotros no veíamos. En una de esas casas reconocimos el uniforme desgastado de infantería en un hombre tirado junto a la puerta. No traía botas ni arma, solo pantalón y playera verde. En el pecho aún se distinguía su tipo de sangre marcado con plumón. El rostro estaba consumido y lleno de cicatrices igual de finas que las de los otros. Para entonces ya todos teníamos el estómago hecho nudo, pero seguíamos operando como nos entrenaron, asegurar el perímetro, buscar indicios, mantener la cabeza fría. Detrás de la capilla encontramos una construcción nueva, de bloc, semienterrada en la tierra. Una rampa descendía a una puerta metálica. Al acercarnos empezó a fallar la radio, primero estática, luego un zumbido que subía y bajaba de intensidad. El oficial dudó unos segundos y luego ordenó entrar. Dentro hacía un calor sofocante. Había focos desnudos colgando del techo, iluminando un pasillo estrecho con varias puertas a los lados. En las paredes, marcas con pintura en aerosol, números, fechas, letras, flechas apuntando hacia una sala grande al fondo. Abrimos las primeras habitaciones a la izquierda. Eran cuartos pequeños, con una cama metálica y correas sujetas al colchón. Más marcas en las paredes, como si alguien hubiera rasguñado el cemento hasta desgastar las uñas. No había sangre, ni cuerpos, solo la sensación de que ahí adentro alguien había perdido la razón. En la sala del fondo encontramos la respuesta a medias. Había varios contenedores de plástico, mangueras, equipo de laboratorio improvisado, pizarrones con fórmulas y diagramas. Sobre una mesa, apiladas, varias libretas. No tuvimos tiempo de leer mucho, pero alcancé a ver palabras repetidas, privación de sueño prolongada, estimulación auditiva constante, control colectivo. También nombres de medicamentos y sustancias que yo solo había escuchado en cursos de guerra no convencional. En una esquina de esa misma sala había otra puerta, reforzada. Se escuchaba algo del otro lado, pasos arrastrados, respiraciones agitadas, golpes secos contra la madera. El oficial, contra todo instinto, dio la orden de abrir. 2 hombres sostuvieron la puerta con los rifles listos mientras yo y otro rompíamos el candado. Cuando la madera cedió, un grupo de personas se abalanzó hacia la salida, cegados por la luz. Eran 5, 3 hombres, una mujer y un chavo de no más de 17. Estaban deshidratados, con los ojos hundidos, la piel pegada al cráneo. Pero a diferencia de los de arriba, estos sí hablaban, aunque lo hacían atropellados, mezclando frases sin sentido con datos que nos interesaban. El cártel usaba el pueblo como laboratorio humano, habían llegado médicos, gente de bata, que no eran de ahí. Primero trajeron a los vecinos, luego a gente de otros lados, incluso a militares capturados. La mujer nos jalaba del uniforme, rogando por agua. Les dimos sorbos medidos de las cantimploras.
Uno de los hombres repetía que ellos escuchan por el cerro, que aunque pensáramos en voz baja, él se enteraba. El chavo se quedaba callado, mirando el piso, hasta que de golpe levantó la vista hacia mí. Sonrió de una forma que todavía me pone la piel helada. «Ya llegaron», dijo. «Ya saben que están aquí». En ese momento se fue la luz. La radio empezó a escupir un ruido horrible, como voces superpuestas en otro idioma. Desde arriba, en la superficie, llegaron los primeros disparos. Alguien agitó la puerta y escuchamos gritos de nuestros propios compañeros ordenando retirarnos, mezclados con carcajadas que no eran de ellos. El oficial ordenó salir de inmediato, dejando el material para otra incursión. No queríamos quedarnos atrapados en aquel pasillo. Lo que pasó al subir no lo tengo claro ni aunque lo repase una y otra vez. En la calle principal había gente de pie, muchos de los que habíamos visto sentados en las casas. Estaban alineados, formando una especie de pasillo viviente. No se movían, pero cuando pasábamos junto a ellos sentíamos cómo nos seguían con la mirada. Algunos murmuraban cosas que no alcanzo a recordar con precisión, como palabras en una oración que no termina nunca. Entre ellos distinguía al soldado de infantería que habíamos visto tirado en una casa, ahora estaba de pie, con la misma ropa, la misma cara consumida. «Nos dejaron aquí para ver qué hacían con nosotros», dijo, sin cambiar la expresión, como si recitara algo aprendido. «Y ahora los dejaron a ustedes». Entonces, desde las azoteas y las ventanas, empezó el fuego. No vi de dónde salió el primer disparo, solo sentí el impacto en el chaleco y el golpe de la caída. La calle se llenó de destellos, gritos, órdenes. Sabíamos movernos en emboscadas, pero esta era distinta, no había un solo punto de contacto, sino decenas. Gente armada entre las sombras, junto con esos habitantes inmóviles que no se inmutaban aunque las balas pasaran a centímetros. Los recién liberados, los que habíamos sacado del sótano, corrieron hacia el lado contrario, como si supieran por dónde no cruzar el fuego. Uno de ellos, el mismo chavo, se giró un segundo y me miró por encima del hombro. Otra vez la misma sonrisa. No sé cómo salí del pueblo. Recuerdo correr entre casas, sentir golpes en el cuerpo sin saber si eran impactos o piedras, ver caer a Lugo a mi izquierda sin poder detenerme. Recuerdo la capilla, la loma, la brecha. Lo siguiente es despertar en la caja de una camioneta, con el uniforme lleno de tierra seca, un vendaje en la cabeza y un mareo que me hacía ver doble. Me había recogido un convoy de federales a pocos kilómetros del lugar. Ellos decían que me encontraron caminando solo por la brecha, hablando cosas que nadie entendía. Conté lo que pude. Les dije el nombre del pueblo, la ruta, lo que habíamos encontrado bajo tierra. Ellos se miraron entre sí y me dijeron que estaba confundido, que el área había sido evacuada hacía años, que ahí solo había ruinas. Días después, cuando me dejaron ver un mapa, busqué el lugar. No estaba. Ni San Aurelio ni la brecha ni el ingenio. Solo un manchón gris con la leyenda zona sin datos. Oficialmente, el escuadrón murió en una emboscada en otra región. Esa fue la versión que nos dieron y que repitieron los comunicados. A mí me mandaron con un psicólogo militar, luego me dieron la baja por trastorno de estrés. Ahora vivo en una ciudad donde nadie sabe quién fui ni dónde estuve. Trabajo de guardia y trato de mantener la mente ocupada. Pero hay noches, especialmente cuando el viento se calla y hasta los perros parecen contener la respiración, en las que siento la misma ausencia de sonidos de aquella sierra. En esas noches, si cierro los ojos, vuelvo a ver la calle de San Aurelio. La fila de habitantes inmóviles, el soldado flaco con la mirada perdida, el chavo sonriendo como si supiera algo que yo todavía no entiendo. Y siempre, en el fondo, más allá de las casas, creo distinguir la silueta de alguien parado en la loma, observando hacia abajo, esperando que un día cometa el error de volver a ese camino que los mapas borraron, pero que en mi memoria sigue tan claro como aquella madrugada en la que el pueblo decidió quedarse con casi todos y dejarme a mí como recordatorio de que hubo un escuadrón que nunca regresó. Calor a la espalda. Me llamo Adrián. Soy sargento segundo de infantería en la Sedena. Esto pasó en 2014, en un destacamento provisional en las afueras de Zacatecas. Esa noche me tocó cubrir el perímetro con un cabo recién llegado. El camino interno tenía casi 3 kilómetros inalumbrado, a la derecha y a la izquierda solo había árboles y pasto alto.
Llevábamos bitácora, radio y 2 linternas. Por disciplina no debía fumar, pero ya sabes cómo es la madrugada cuando el silencio pesa en el casco. A las 2:03 empecé a notar que la vegetación del fondo se movía como si una corriente la peinara en una sola dirección. No corría aire. Lo anoté, hice un paneo con la luz y no vi nada entre los troncos. El cabo me dijo que quizá eran tlacuaches. Seguimos atentos. Luego llegó un golpe de calor seco, como si abrieran una puerta de horno a nuestras espaldas. Sentí la nuca húmeda en un segundo. El cabo se dobló, apoyó las manos en las rodillas y empezó a respirar mal. Llamé por radio, pedí apoyo médico y relevo. Se llevaron al cabo sin decir mucho. Me quedé solo. No me gusta estar solo en un puesto, pero alguien tenía que cerrar el turno. Saqué un cigarro que guardaba en el bolsillo interno y lo encendí con la mano tapando la flama. El calor volvió, esta vez quieto, pegado a mi espalda, tan cerca que el chaleco se me antojó insoportable. No quise voltear. Me concentré en la brasa, en el papel arrugándose. Sentí que si miraba, algo se iba a descomponer para siempre. Dejé el cigarro en el suelo, junto a la línea de cal que marcaba la zona segura, como si lo ofreciera a nadie. Di un paso adelante. El calor se retiró despacio, como si alguien caminara hacia atrás sin hacer ruido. Cuando alumbré, no estaba el cigarro ni había marcas en la tierra. A las 6 entregué el puesto con la garganta seca. En la enfermería me dijeron que el cabo tenía agotamiento por calor y que juraban no haber estado conmigo en la guardia. Lo tomé como broma de novato. Sin embargo, cuando intenté fumar a la salida, otra vez lo sentí detrás, como si quisiera leer por encima de mi hombro. Apagué el cigarro con los dedos. Desde entonces, cada vez que prendía uno, algo se acercaba. No olía a nada. No hacía ruido. Solo ese calor pegado a la piel, paciente, esperando. Nos movieron a un patrullaje en la Sierra de Durango. Dormíamos en aulas abandonadas de una primaria. La primera noche, al cambiar de turno, las regaderas del plantel se abrieron solas. Las llaves crujieron como si alguien las hubiera girado con fuerza. Entramos 4, revisamos ventana por ventana y no hallamos a nadie. Nos reímos para espantar la tensión, pero a la mañana siguiente amanecieron 3 cobijas enredadas en los tubos del techo del salón. Nadie reconoció las suyas. Ese día, antes del anochecer, hicimos una oración en círculo. Las cosas bajaron de tono, pero no desaparecieron. Yo pensé que lo mío era sugestión. Dejé de fumar un mes. Me sentía mejor. Luego, en un retén cerca de un poblado, un señor mayor me vio las manos temblorosas y me regaló una pulsera de istle con una medallita. Dijo que era para cortar engaños de la noche. Me la puse para darle gusto. Aquella misma semana, durante una ronda, vi a una mujer parada junto a la cerca, cruzada de brazos, como esperándonos. Mis compañeros la vieron joven. Yo la vi vieja. La medalla estaba fría, pegada a la piel. Le apuntamos con las linternas y ya no había nadie. Nadie quiso hablar del tema. Yo tampoco. Meses después regresé al mismo destacamento de Zacatecas. Ya habían instalado lámparas nuevas sobre el camino. El jefe de servicios nos pidió probar el generador durante la madrugada. Tomé mi puesto con otro soldado. A las 2 las lámparas parpadearon, luego se quedaron fijas. El aire estaba limpio y hacía frío. Me sentía a salvo. Quise celebrarlo con un cigarro, una tontería, lo sé. Lo encendí. No alcancé a dar la primera calada cuando el calor volvió a recargar su peso en mi espalda, sin prisa. El otro soldado dijo que tenía náuseas y pidió permiso para ir a la caseta. Lo vi alejarse. Me quedé quieto, mirando hacia el frente, con la brasa a un lado de la cara como único reloj. Ese calor no tenía forma, pero parecía entender. Cuando apagaba el cigarro, se iba, cuando lo prendía, volvía. Empecé a pensar que no era un enemigo, sino una costumbre ajena, un vicio pegado a un lugar, como si alguien hubiera pasado demasiadas madrugadas allí, fumando, hasta quedarse. Revisé reportes viejos en la libreta del puesto y encontré, de años atrás, notas de anomalía de temperatura a las 2. Nadie había puesto más. La mayoría de los que firmaban ya no estaba en la unidad.
En otra comisión, en la costa de Guerrero, el patrón se repitió. Cada vez que alguien encendía, los radios chirriaban y la interferencia nos mordía el oído. 2 noches seguidas, una bandada de aves negras se posó en los techos del destacamento como si cuidaran el perímetro. Un perro blanco enorme se quedó parado en 2 patas a la distancia, inmóvil, como si hubiera aprendido a observarnos. Apunté, pero se me entumió el cuerpo desde los talones a la nuca. No fue miedo común, fue una calma equivocada que me dejó clavado al suelo. Cuando pude moverme, ya no estaba. Regresé a Zacatecas para un curso. Me asignaron otra vez el mismo camino. A la 1:50 empezó a llover con una fuerza que tapaba el eco de las camionetas. La luz del generador bajó, subió y bajó otra vez. Yo tenía la pulsera en la muñeca. A las 2 exactas, el calor apareció, ahora delante de mí, a la altura de los ojos, como si una puerta invisible estuviera abierta en medio del camino. Vi la lluvia golpear un contorno que no debía estar ahí. Se dibujaba y se borraba al ritmo de las gotas. No era figura de persona, era un volumen sin bordes, la ausencia de frío acomodada en mi trayectoria. No quise retroceder. Apagué el cigarro que no había encendido. Lo dejé sobre la línea de calorías. Di 2 pasos hacia esa ausencia. La lluvia cayó de golpe dentro del espacio que no ocupaba, como si alguien hubiera retirado un plástico. Sentí que la medalla se puso ardiente y luego helada. Dije en voz baja que ya entendía. Que no iba a volver a fumar en servicio. No pedí nada. Solo lo pensé. El calor se apartó a un lado del camino, dejándome pasar. Avancé con la linterna hacia el punto de control. Cuando giré para ver atrás, la lluvia caía normal y el cigarro había desaparecido otra vez. Desde entonces no fumo. No por salud ni por reglamento, que también, sino porque sé que no estoy solo cuando la brasa nace. A veces, en puestos de otras ciudades, a las mismas horas, noto como el aire se espesa en la nuca de alguien que enciende a escondidas. Me acerco y le digo que guarde el encendedor. No doy explicaciones. En la bitácora anoto que no hubo novedad. Es mentira y es verdad al mismo tiempo. Cada unidad tiene sus historias. A mí me tocó esta. No sé si es una persona que se fue, una costumbre que se quedó o algo del camino que aprendió a querer el humo. Lo único que sé con certeza es que cuando esa presencia se arrima, no hay viento, no hay insectos, no hay fauna. Solo un calor que te pide mirar al frente y dejarle su parte. Si se la das, te deja trabajar. Si juegas a ignorarla, te acompaña pegado a la espalda hasta que termina suplicando que amanezca. En 2021 me cambiaron de adscripción. A veces regreso por trámites y, si paso cerca del antiguo camino, me quedo un momento dentro del vehículo, con el motor apagado. No necesito bajar para saber que a esa hora el aire se deforma sobre el asfalto. No prendo nada. Respiro hondo. La pulsera sigue en mi muñeca, deshilachada. Después enciendo la camioneta y sigo. Nunca escribo esto en reportes. Algunos compañeros no me creerían. Otros se reirían. Yo solo pienso en el cabo que aquella primera noche juró no haber estado conmigo. Tal vez tenga razón. Tal vez, en cierto sentido, nadie está conmigo cuando esa hora llega. Solo ese calor antiguo y yo, cada uno en su puesto, cumpliendo con lo que le toca. Y el camino, delante. Siempre el camino. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.